Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bienvenidos a una jornada más de capacitación aquí en el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de una docente de envergadura, docente de la Universidad Católica, que se ofreció, gracias al convenio que tenemos con las universidades, a brindar esta charla que es una charla que es de actualidad permanente, porque lo que es tasaciones residenciales es el pulso del día a día. Si tasamos mal, tomamos mal y comercializamos peor, o sea, no comercializamos. Ahí está el secreto. El secreto hoy es en ver qué inmueble estamos viendo, ver qué inmueble estamos tasando, poder tener el valor justo, convencer al propietario, porque para el propietario su producto siempre, ya lo sabemos, es un producto que es el mejor, el más bonito, el más elegante, el que vale más de toda la cuadra. Concientizarlo, pero para concientizar a nuestro cliente tenemos que tener herramientas. Sin herramientas es imposible que nos crean, que coincidan con nuestra estimación de valor. Entonces, ¿qué mejor hoy nutrirnos de esta información, de capacitarnos con estas herramientas que nos va a dar hoy la corredora inmobiliaria Gabriela Justo, para poder presentarnos en la sociedad y con nuestra clientela de la mejor de las formas? Así que, primero, gracias por ofrecerte a dar esta hermosa charla de tasaciones residenciales. Gracias a ustedes por venir y los dejo en este auditorio tan lindo y tan cálido que hoy tenemos, que prendieron la calefacción temprano, para poder estar cómodos y después a la salida tomar nuevamente un cafecito, una galletita, y poder compartir con el colega, siempre brindándonos con el otro profesional de la mejor de las formas para poder desarrollar nuestra profesión más amplia, mejor y con un vínculo más estrecho. Hoy las operaciones en forma individual a veces cuesta mucho hacerlas, el que tiene el comprador, el otro tiene el vendedor. Tratemos de vincularnos cada vez más y hacer que esta profesión crezca en el día a día. Bienvenidos a todos, bienvenida señora profesora y corredora inmobiliaria también, colega, y muchísimas gracias por todo y la recibimos con un muy, muy fuerte aplauso. Buenos días. Es distinto estar acá, estoy acostumbrada a la universidad. Esto es diferente. Muchísimas gracias a Marta, al colegio. Es imponente estar en nuestra casa, porque es lo que es nuestra casa. Bueno, vamos a hablar un poquitito hoy de tasaciones residenciales. Es campo conocido para todos. Y como bien dijo Marta, sin una buena tasación no hacemos nada. Literalmente, no hacemos nada. Nosotros estamos acá fundamentalmente para dar un repaso de lo que ya sabemos y ajustarlo un poquitito para tener todos un criterio similar y poder trabajar, como siempre decimos, en equipo y en red. Porque nosotros tenemos una gran ventaja en esta profesión, tenemos dos clientes, comprador y vendedor. No somos nada sin esas dos puntas. Podemos estar llenos de productos a la venta, pero no tenemos a los compradores. Y tenemos un montón de gente que está haciendo búsqueda y no tenemos los productos. Entonces acá lo importante es tratar de unificarnos y trabajar en equipo todos unidos. Bueno, vamos a arrancar. Yo soy bastante descontracturada, así que espero que no se me duerman y poder llegar a buen puerto. Bueno, vamos a hacer un repaso de los principios básicos de una tasación. Es algo que ya conocemos. Obviamente, el primer principio es el de la uniformidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que buscar comparables, evidentemente similares, lo más similares posible. Bien, que sean similares en antigüedad, en cantidad de ambientes, en ubicación y en otros factores más que vamos a ir viendo. Pero fundamentalmente el criterio de uniformidad lo que quiere decir es que tenemos que comparar papas con papas, no papas con peras.
Eso se lo remarco mucho a mis alumnos. Porque si vamos con un 5 ambientes, tenemos que tratar de comparar con algo similar, no con un monoambiente. Si tenemos una propiedad objeto de 40 años, no podemos buscar un comparable a estrenar o de 20. Porque por más que ponderemos las diferencias, nunca va a ser el valor real. ¿Se entiende? Segundo punto, comparación. Segundo principio, criterio para establecer diferencias y ponderarlas. Acá es muy importante nuestro criterio, nuestra expertise. Nosotros somos los que vamos a decidir qué tan comparable es y qué tan comparable no es. En qué se diferencian, en qué se ajustan. Es nuestro criterio, basado en nuestra experiencia. Y también en esa percepción, ¿no? Si estamos viendo que nuestra propiedad objeto es oscura, vamos a buscar comparables que también sean oscuros. Y si no son oscuros, nuestro criterio es el que va a decir, ok, ya que es luminoso y en el resto de las condiciones va, lo voy a utilizar como comparable. Pero, ojo, es mejor que el mío porque tiene luz. La propiedad objeto es oscura. Más o menos es así a grandes rasgos. El tercer principio, más alto y mejor uso del bien. Esto está más apuntado y salta más la diferencia cuando es una vivienda unifamiliar en lote propio. Vamos a tasar una casa, lo que se dice casa, y al lado vemos que tiene un edificio de 8 pisos, el otro lado es un edificio de 8 pisos. Literalmente los linderos. Y nosotros decimos, bueno, ok, casi que como casa vamos viendo. Y lo tasamos por el método comparables, la vivienda unifamiliar, y nos da por ahí un valor de $300.000. Pero nos tiene que llamar la atención que al lado hay 2 edificios. Entonces tenemos que buscar e ir al método de de residual estático para saber lo que se puede hacer en ese terreno y seguramente va a valer más como terreno que como casa. Entonces nuestro trabajo para tasarlo va a ser tasarlo como lote y no como vivienda unifamiliar. ¿Por qué? Porque obviamente es el más alto y el mejor uso del bien. Y el cuarto punto, principio, ¿ven que está en negrita? Es la clave de la tasación. Dice sustitución. Y dice, un comprador bien informado no pagará por una propiedad más que el precio de venta de una propiedad comparable. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando somos compradores, nosotros mismos, y cualquier comprador, antes de ir a ver la propiedad que tiene uno de nosotros, ¿qué hace? Mira, y va buscando. Y ve que más o menos andan los 2 ambientes en determinado barrio que están buscando en 120.000, 125, 118. Y de repente ve una propiedad, 2 ambientes, para ellos son todos iguales o no. Y de repente 250. Ah, no. Ni lo miro, está carísimo. Es la primera expresión que hacen. Está carísimo. No hay visitas, no hay ventas, no hay nada. Justamente no es porque se le ocurre al vendedor pagar lo mismo por todo, sino porque está este principio de sustitución. Nunca un comprador va a pagar más por una propiedad que lo que vale el mercado. En la generalidad. Después vamos viendo casos puntuales que acá hay otras cuestiones. Pero acá siempre vamos a hablar de la generalidad. ¿Bien? Con lo cual, pasamos de Firmina, por fin. Gracias. Bueno, una vez establecido los 4 principios, que ya estamos posicionados, ya hicimos ese repaso y ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, nos vamos a adentrar en el método de comparables, en la operatoria en general. ¿Bien? Nosotros lo hacemos muy mecánico, pero a veces está bueno pararse y analizar nuevamente lo que estamos haciendo. ¿Bien? Lo primero que se hace para la operatoria de comparables, ¿cuál es? La búsqueda de propiedades vendidas y ofrecidas en el mercado similares a la propiedad objeto. ¿Ves que están marcados vendidas, no? ¿Qué es lo ideal para nuestro comparable? Que se haya vendido así
corto plazo, ¿no? Que nosotros sepamos cuál fue el valor real de venta, que todos sabemos que no es el publicado, porque estamos en el país del regateo. Entonces, lo importante es eso, pero no todos tenemos una base amplísima, ¿no? Donde decimos, bueno, vendí 2 ambientes como este, muy similar, hace un mes, en tanto entonces, mirando las características, puede ser en tal. Entonces tenemos que ir a los portales. Entonces las que están ofrecidas directamente. Por eso es la diferencia. Y siempre lo más similar posible. Nunca vamos a encontrar un comparable exactamente igual a nuestra propiedad objeto, así esté en el mismo edificio. Exactamente, porque puede estar en un piso más alto, menos alto, a la derecha, a la izquierda, todo influye. Entonces vamos a tratar de utilizar, vuelvo a insistir, en nuestra arma poderosa y secreta, el criterio. Obviamente el tasador ahí ajusta el precio de venta del comparable en función de las diferencias de este con la propiedad objeto. Ya tenemos los comparables, entonces vamos a ir ajustando el valor de ese comparable por metro cuadrado. Le vamos a sumar o restar las diferencias que tiene. Ya vamos a verlo todo en una planilla más adelante. Pero esta es la parte, digamos, introductoria de la mecánica. Y ese valor del comparable por metro cuadrado ajustado con las diferencias que tiene en relación a nuestra propiedad objeto nos va a dar el valor metro cuadrado de nuestra propiedad objeto. El método es así. Y ahí vamos a aplicar los coeficientes de homogeneización y ponderación basado, como digo siempre, en el criterio. Y pongo en la generalidad de la demanda. Vuelvo a insistir. Departamento, propiedad objeto, interno, oscuro, lo que nosotros llamamos caja de zapatos. Entonces, no vamos a esperar al cliente que le encanta la caja de zapatos y que está dispuesto a pagar un valor extra porque es una caja de zapatos. Vamos a ir por la generalidad, que es lo que pide, luz. Entonces, ese comparable tiene que ser o una caja de zapatos, que sería lo ideal, o si tiene luz, marcar esa diferencia y restarle de ese valor del comparable esa diferencia, para nosotros poder llegar al valor de nuestra propiedad en similares características. ¿Bien? ¿Se va entendiendo más o menos? Los porcentajes los vamos a ver después en la planilla. Vamos a llegar a eso. Que tampoco va a ser un número cerrado. Siempre va a depender de nuestro criterio. ¿Bien? ¿Pasamos a la otra? Bueno, ahora me había dado cuenta que había cambiado. Obviamente nosotros tenemos nuestro criterio y demás, pero también en la aplicación del método y la utilización del método de comparables, no es algo que se ocurrió a una persona y dijo, bueno, listo, me levanté hoy y vamos a aplicar un método para que esto sea así o así. En la época de los 90 hubo un éxodo masivo de una locura con créditos hipotecarios que se daba para todos lados y salieron todos a tasar los bancos, que eran los tasadores eran arquitectos, corredores inmobiliarios, ¿quién más podía tasar? Ingenieros, gracias, que no me salía. Siempre los dejo afuera los ingenieros, no es personal. Y hasta agrimensores también. No, agrimensores no, me parece. Bueno, pero seguramente. Lo que seguro no, abogados y contadores. En esto lo dejaron afuera. En el resto sí. Entonces salían todos a tasar y le llevaban a los bancos un informe de tasación con su criterio en 2 hojas, el otro en 5, el otro en 20. El otro consideraba una manera de tasar, el otro otra manera de tasar. Y los bancos dijeron, no, pará,
¿cómo hago para evaluar si esto es correcto? Porque no se olviden que el banco era el que prestaba la plata, con lo cual tenía que tener un criterio real de tasación. Entonces decidieron sacar la norma 2563 del Banco Central de la República Argentina, BCRA para los amigos, en el cual dice, vamos a armar una estructura. Entonces hay todo un formulario en el cual dice cómo hacer las presentaciones y demás, y se decidió utilizar el método de comparables con una planilla de ponderación, que es la que vamos a ver más adelante, en la cual contenía 10 conceptos para analizar. No 5, 2 o 50, 10. Esta misma normativa la tomó el TTN, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y dijo, esto está genial, entonces vamos a unificar nosotros también y vamos a utilizar estos 10 conceptos para analizar al momento de tasar una propiedad. Como ven, abarca todo. Ubicación, calidad de construcción, antigüedad, estado de mantenimiento, cantidad de ambientes, superficie cubierta de balcón, estacionamiento, factibilidad de comercialización, de equipamiento, amenities. Como ven, esto va evolucionando, lo podemos ir modificando. Orientación y vistas. Son todos los factores y ustedes dirán, y sí, claro, son todos los factores. Genial. Es importante tenerlos adelante para poder nosotros no olvidarnos de ninguno. Porque a veces en la vorágine de estar tasando, nos olvidamos de algún punto o creemos que vimos todo. Entonces nunca está de más, y yo soy muy manolito en eso, de tener las cositas anotadas como para un refresh. ¿Bien? Porque una cosa es tasar un día una propiedad y otra cosa es como les puede pasar a los tasadores de bancos que tasan 50. ¿Bien? Entonces, siempre es bueno tener una listita que no le hace mal a nadie. Así como hacemos la lista del supermercado para ir a comprar, esto es lo mismo al momento de tasar, justamente. Pásame la próxima, por fin. Bien. Bueno, ahora nos vamos a detener un poquitito acá, muy tranquilos, para tratar de ver si me doy a entender. Todo esto que está escrito acá, en la filmina siguiente, vamos a ver la planilla y voy a ir columna por columna y criterio por criterio. ¿Bien? Pero esto es más que nada la generalidad para entrar en calor. Cuando nosotros ponderamos las diferencias que hay con los comparables, porque lo que es igual, similar, es similar. No nos mueve el valor, no nos mueve la aguja, no nos mueve nada. Sí nos mueve las diferencias. Entonces, siempre nos vamos a tener que parar para analizar en el comparable que estamos analizando. Normalmente agarramos, cuando empezamos a buscar, separamos 50, 20, 10 y después vamos filtrando. No, porque este no porque este sí, no porque esto demasiado, no porque este. Y nos quedamos con 3. Siempre en base a esos 3 es el análisis que vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, cuando ya tenemos esos 3, nos vamos a parar en cada uno y vamos a ir haciendo las mismas preguntas y las mismas respuestas de cada uno. No, es suficiente. Siempre y cuando estemos hablando de residenciales en propiedad horizontal, por ahí vivienda unifamiliar es muchísimo más complicado, pero siempre el análisis tiene que ser de la generalidad a algo chiquito para poder tener el criterio de lo más parecido que podamos hacer. Si tomamos 50, vamos a encontrar 10 millones de diferencias, 20 o 10. ¿Bien? En el momento de buscar la primera, sí, empezamos todo. Y después ir achicando y quedarnos con los 3 mejores. ¿Bien? Entonces,
vamos a utilizar un coeficiente de ajuste. Ese coeficiente de ajuste es el que va a transformar el valor del comparable en el valor de la propiedad objeto. Son datos los que le estoy tirando, después los vamos a ver en la planilla. Siempre, como insisto, nos paramos en el comparable. El comparable es mejor, el comparable es peor, el comparable es igual. No nos paramos en nuestra propiedad objeto. Siempre es en lo que estamos analizando. Los ajustes que dice el coeficiente van a realizarse ponderando diferencias calificadas como inferior, similar o superior. El comparable es superior en vistas, el comparable es inferior en estacionamiento, el comparable es similar. ¿Bien? Luego se aplica corrección del factor de ponderación variable. El comparable es superior en vistas, ¿en cuánto? Y ahí corregimos. Si decimos que la importancia es un 10, voy a tirar números, después lo van a entender. Si decimos que el factor de ponderación en vistas, que es la diferencia que tiene el comparable con la propiedad objeto, el comparable es superior, las vistas son importantes. ¿Qué tan importante? Y por ahí un 15% importante. ¿Y cuánto corregimos a ese 15? Y corregimos un 1, un 2, un 3, vamos viendo. Ya vamos a llegar. Pero la idea ¿es importante? Sí. ¿Qué tan importante dentro de esa importancia? Ahí, un poquitito o mucho. ¿Bien? Una vez que tenemos ya ese análisis, va a venir finalizando una corrección. Si la corrección es superior, va a ser siempre en positivo. Si el comparable es inferior, va a ser siempre en negativo, que es lo que va a mover el valor por metro cuadrado. El resultado de toda esa cuentita de la corrección por la ponderación, si da, técnicamente se multiplica después por 10 porque son 10 factores para tener porcentaje. Si el resultado final da que el comparable da en negativo, significa que ese comparable en todo el análisis es inferior. Y si el comparable da positivo, significa que el comparable es mejor. En un resultado final, por ahí dice -2. Entonces es inferior el comparable a la propiedad objeto en un 2%. Entonces mi propiedad va a valer un 2% más que la del comparable. Y si da que es un 3% superior el comparable, mi propiedad va a valer un 3 menos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Excelente. Entonces vamos a pasar a la planilla, que es lo que nos va a llevar un poquitito de tiempo. ¿O no? Se las presento. Eso queda subido, creo que a YouTube, me parece, al canal del colegio. Algo así. Bueno, esta es una planilla de ponderación. Yo se la doy a mis alumnos y yo la uso para tasar. Realmente. Antes de entrar en cada una de estas cuestiones, vamos a hacerlo con un ejemplo, porque nos es un poquitito más fácil. ¿Bien? Digamos que nuestra propiedad objeto es en cualquier lugar, tiene 20 años de antigüedad. ¿Bien? Está en muy buen estado de conservación de época, o sea que tiene todo como hace 20 años. Da al frente, tiene vista abierta a una plaza y es todo luz.
Pongamos un piso alto. ¿Bien? Propiedad objeto, 20 años, estado bien, normal para la edad. Al frente, vista abierta, todo luz. Bueno, empezamos a buscar todos los comparables y nos quedamos y filtramos con 3. El primer comparable tiene 15 años, el segundo 18, el tercero 25. En estado de conservación, el primer comparable es igual, el segundo tiene la cocina y el baño que necesitan reciclarse. Y el comparable 3 está totalmente reciclada la propiedad. No solo lo que se ve, sino lo que no se ve, que es lo más importante, la cañería. ¿Bien? Porque a veces dicen que es reciclado y le cambiaron el inodoro y le pintaron los azulejos. Eso no sirve. ¿Bien? Y después, el comparable 1 también da vista a la plaza. Comparable 2 es al frente también, piso alto, pero da a un edificio. No tiene vista abierta, la tiene cerrada. Y el 3 es contrafrente, pero a pulmón de manzana. Vista abierta. Bien, con esos pulmones ya bien abiertos. Sí, por eso hago hincapié en que están esos pulmones divinos, que son edificios relativamente nuevos o también bien mantenidos. Linda fachada al contrafrente. ¿Bien? Teniendo esto en cuenta, vamos a empezar por el principio, como decíamos. En la columna de conceptos están los 10 conceptos que tenemos que analizar puntualmente. La ventaja de esto es que una tasación nunca va a ser igual a otra. Cada propiedad objeto que nosotros tenemos, vamos a tener que modificar sí o sí todo. Lo único que va a quedar son los 10 factores, los 10 conceptos. Analizar. ¿Le mandás los comparables que tomaste para eso o solamente le mandás el resultado final? No. En el informe de tasación yo explico todo y me siento y se lo explico. No suelo mandar, muy rara vez mando cosas online. Me siento y hablo con ellos para poder explicarles lo mismo que les voy a explicar a ustedes y que todos sabemos, para que entiendan. Porque si yo mando planillitas nada más, el cliente hace así, miró la primera parte donde dice que la propiedad vale tanto, le gustó o no le gustó. Entonces, la idea de esto es justamente justificar, sentarnos y hablar. Bien. Primer columna dice factor de ponderación variable, que es lo que veníamos hablando en un principio. Este factor de ponderación siempre tiene que dar como resultado, más allá de lo que se mueva arriba, el 100%. ¿Bien? Para poder hacer un análisis correcto. Ven que arriba empieza 10, 10, 15, 20, 3, 5, 10, 5. Bien. De ese factor de ponderación, si todo le ponemos el 10%, va a llegar al 100. ¿No? Pero no todo vale lo mismo. No todo requiere la misma importancia. No es lo mismo una diferencia por ahí en cantidad de ambientes, en el sentido de que es 3 ambientes la propiedad objeto y conseguimos un comparable 3 ambientes con dependencia. Y una dependencia por ahí chiquitita, no una dependencia. Un 2x2 de aquella manera. ¿Va a tener una importancia? Sí. Pero no la misma importancia que por ahí puede haber una diferencia en ubicación o en antigüedad. Bien, entonces no todo vale lo mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer hincapié, primero, antes de llegar a completar el porcentaje de esta columna, es todo lo demás. Empezamos al revés. Bien,
Entonces nos vamos a detener en que el factor de ponderación, la columna tiene que terminar en un 100%, siempre. Después vamos al comparable 1, comparable 2, el comparable 3. Nos posicionamos en el comparable 1. Sacamos el valor por metro cuadrado del comparable. Obviamente lo que está ofrecido, como dijimos en un principio, no es el valor real de la propiedad, sino que hacemos, le sacamos un porcentaje de publicación, de regateo, ¿bien? Y después lo dividimos por la superficie que dice el comparable que tiene y podemos homogeneizar la superficie también, debería ser lo correcto. Con lo cual, valor de publicación menos el regateo dividido la superficie nos va a dar un valor metro cuadrado de ese comparable. ¿Estamos bien? En este caso son 2111 el primero, 2300 y 2400. ¿Bien? Nos paramos ahí y ven que dice inferior, similar y superior. Entonces ahí empezamos a hacer el análisis de esas crucecitas en relación a cada uno de los conceptos. Los que dicen similar, ubicación es similar, calidad de construcción es similar, pero como habíamos dicho, el comparable 1 tiene 15 años y nuestra propiedad objeto 20. ¿Bien? 5 años es diferencia. No, ¡buah! ¡Qué diferencia! Pero es diferente. ¿Bien? Entonces vamos a decir que el comparable, como es 5 años más joven que el mío, la propiedad objeto es superior en antigüedad. Entonces ponemos crucecita. El resto de las cuestiones, de los conceptos, es similar. Entonces pasamos al segundo comparable. Lo mismo. Dijimos que en estado de mantenimiento, en comparable 2, tenía que reciclar baño y cocina, ¿se acuerdan? Ahí hay que poner un dinero. Ahí es importante esa diferencia, porque sí va a hacer la diferencia. Porque una cocina y un baño a reciclar significa que no se puede entrar a vivir ya. Distinto es que si está de época, y está bien, puede gustarte o no la cerámica rosa, pero está funcional y habitable. Cuando es para reciclar, no. ¿Bien? ¿Por qué le pones el 3%? Ya vamos a llegar a esa parte. Primero vamos a ver que es inferior. ¿Bien? En estado de mantenimiento. Y también es inferior en las vistas, porque dijimos que no daba a la plaza, sino que daba un edificio. Divino el edificio, pero es vista cerrada. ¿Bien? Entonces es inferior. Y nos paramos ahí. Analizamos el resto, similar. Y el comparable 3, lo mismo. En antigüedad era 25 años contra 20, entonces es inferior. Y en estado de mantenimiento estaba reciclado, entonces es superior. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Una vez que tenemos establecida esa cuestión, volvemos acá. El factor de ponderación. Entonces marcamos las diferencias que hay entre los comparables y la propiedad objeto. Ven que están en amarillito. Entonces decimos, ok, antigüedad hay diferencia, estado de mantenimiento hay diferencia y de orientación y vistas hay diferencia. La antigüedad es importante. Entonces, del 10% que normalmente era todos los factores un 10 para que dé el total, es importante. ¿Cuánto importante? Y un 15, porque también pensemos, son 5 años de diferencia. No son 30 años de diferencia, que ahí tendría que subirse más la importancia. Bien. Es criterio, no son números cerrados, ni tablas cerradas. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando tenemos un comparable, pero le estamos poniendo un fundamento. Entonces un 15% amerita.
Distinto es el estado de mantenimiento. ¿Ven que dice un 20? Es mucho más fuerte, porque estamos hablando de propiedades en las cuales hay que ponerle dinero encima para comprar y habitar. ¿Bien? Entonces, es importante. Y ahí sí le subimos un 20. Normalmente más de 20, 25 con toda la furia para marcar una diferencia, estamos ok. Si ya subimos mucho y creemos que va a variar tanto, no es comparable. ¿Bien? Entonces, va a afectar al valor ese estado de mantenimiento en importancia. Y la orientación y vistas, lo mismo. Entre dar a un buen edificio y dar a la plaza, todos queremos la plaza. Pero bueno, tampoco vamos a pagar mucho más porque dé a la plaza que a un edificio. Entonces, por eso es apenas el 12. El resto, como no se mueven, los muevo para que me dé 100. Básicamente. Cualquier número para que la sumatoria me dé 100. Porque como va a ser similar, va a quedar en 0. No mueve el valor de ningún tipo. ¿Bien? Normalmente la distribución no tendría un factor mayor del... Si hubiera diferencia, por ejemplo, propiedad objeto, 100 metros, ¿no? Con un pasillo de 10 metros, ponemos el paragüero y el perchero. Es para lo que sirve ese pasillo. Contra un comparable que tiene 85, 90 metros, de esos que no tenemos un solo pasillito. Está súper bien distribuido. Ahí sí, si la diferencia fuera esa, yo ahí sí le pongo un 20. Porque tengo diferencia. ¿Se entiende? Justamente el criterio es ese. Y tercer piso por escalera, hay que ver siempre, ¿no? La propiedad objeto tiene ascensor, el comparable tiene escalera y va a alterar. Entonces, pero sí, justamente, ¿qué tan importante es? ¿Cuánto le pondrías en el factor de ponderación? Un 50 es un montón. Pero es un montón un factor de ponderación de un 50. 20, 25. Y después corregís. La clave está en después corregir. Bien, pero si acá ponemos un 50 y después lo corregimos en un 3, 4, 5, a ese 50, me va a saltar que no es comparable. Se altera el método. ¿Bien? Entonces, sí es importante. Lo mismo que estábamos hablando de estado de mantenimiento, lo mismo que estamos hablando de distribución. Si tiene escalera contra uno que tiene ascensor, y se tiene que ponderar. Sí. Expensas no lo hay como concepto también, que por hoy es... Es que en realidad sí está, pero no está. Si nosotros abrimos todos los ítems por cada puntito, no. Tenemos que lo que es modificar los conceptos. Por ejemplo, accesibilidad, si en estacionamiento todos tienen cochera o ninguno tiene cochera, no lo vamos a usar. Entonces sacamos estacionamiento y sumamos distribución, accesibilidad, no, distribución está, accesibilidad, ¿bien? Tema expensas. Cada punto donde, por ejemplo, nos pasa, sobre todo en los departamentos que son de Recoleta, de muchísimos años, que tienen calefacción central, caldera, encargado con una antigüedad de 80 millones de años. Pisos. Entonces son 8 pisos, son 8 departamentos. Entonces ahí sí, metemos eso. Y por ahí ninguno tiene cochera, entonces le sacamos estacionamiento y analizamos esa diferencia. Pero tiene cochera
Y el objeto no. Entonces yo. En estacionamiento le vas a dar, dependiendo la zona. Igual tenés que dar la collera para hacer el precio por metro cuadrado. Y además. Exacto. Son dos cosas. Punto 1. Evidentemente le vas a sacar el valor de la cochera a esa propiedad si el resto de los comparables, o si la propiedad objeto no tiene cochera, o si el resto de los comparables no tiene. Y después a su vez ponderar igual el estacionamiento, pues es una ventaja que tiene, más allá que la baja. ¿Bien? Por eso, cada punto que nosotros vamos viendo le vamos a tener que dar esa importancia. Ahí está el juego. Por eso yo digo que una tasación no es igual a la otra. Y que estas columnas se mueven continuamente. Es como para nosotros organizar cada punto y cada factor. Porque a veces se nos salta por ahí chequear el tema de las expensas. No analizarlo. Porque estamos en la vorágine que estamos viendo tal departamento, qué sé yo, qué sé cuánto, estamos analizando todo, buscamos todos y no reparamos en ver que todas las expensas están en 200.000 y que esta está en 800.000 sin amenities. Entonces, esta es la guía. Es guía, más que nada. ¿Bien? Entonces, una vez que jugamos, entre comillas jugamos, con el factor de ponderación, vamos a entrar a la columna de corrección. Y acá nos vamos a empezar a volver locos otra vez. En este caso dice antigüedad, lo corregimos que es superior, por eso está en positivo, en un 1%. Dijimos que era la propiedad objeto de 20 años y el comparable de 15. ¿Es superior? Sí, en antigüedad, porque es más joven. Nos pese a quien les pese. 5 años de diferencia en todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Influye? Sí. ¿Tanto? No tanto. Un 1% es un razonamiento lógico. Sí o no, porque puede ser entre los 20 y los 25, la calidad de construcción en realidad, en este caso no hay tanta diferencia. Sí puede haber por ahí un rango de 10 años, por cambios de materiales, esas cuestiones. Pero bueno, insisto, acá estamos hablando de algo, un ejemplo general, no puntual en todo. Entonces, un 1% por esa pequeña diferencia, sí, es mejor. Porque, y ¿cuánto más vos estarías dispuesta a pagar de más por tener 5 años menos de antigüedad? ¿Se entiende? De nuestro criterio. Básicamente es de nuestro criterio. ¿Está bien? ¿Es mejor? Sí. ¿Vas a pagar más? Sí. Pero tampoco es que es la panacea. En cambio, sí, en los otros que vamos a ver. Dice Karina Olga, lo dejo a tu criterio. No, de 5 años con uno de 20 no estamos hablando de... Ah. De 5 es mucho más nuevo, vale mucho más porque es mucho más nuevo. Sí. Pero la construcción de 5 es inferior al de... Bueno, eso es un tema, volvemos. Primero que un departamento de 5 contra uno de 20 no podría ni ser comparable. Entonces tendrías que comparar los de 5 y menor, entonces tendrían todos la misma calidad de construcción. Pero... Por eso,
¿Se entiende? Después también tenemos, no, porque una propiedad, como por ejemplo, de 100 años, de 50, de 80 años, tenía unas paredes así, es mucho mejor que las nuevas de ahora que se escucha todo. Perfecto. Pero vas a tener más problemas en esa de 50 años, con los caños de 50 años, con la estructura de 50 años, que con el nuevo. Bueno, pero volvemos. Todos esos análisis que están haciendo, yo en este ejemplo, el resto estaban igual. Mismo estilo de edificio, misma conservación. ¿Se entiende? Estamos marcando para poder entender cuáles son las diferencias. Después, si nos plantamos, obviamente en cada caso se analiza todo. Por eso están los 10 conceptos. Pero yo ya hice ese análisis. Yo ya vi que el edificio estaba bien mantenido. Yo ya vi que todos tienen ascensor, que todos tienen empresa de limpieza y que las expensas son re baratas, que tiene una distribución divina, todo es la misma. Pero estas son las diferencias. ¿Bien? O sea, el análisis previo de cada cosa lo tenemos que hacer. Una vez que lo tenemos, marcamos las diferencias. Una tasación no se puede hacer si no es presencial. No, de los comparables. Ah, no. Pero lo ves por... Volvemos. Los comparables los ves porque te ponen la fachada y demás, y después también está nuestro criterio. Como también hay gente que te pone que tiene antigüedad a estrenar porque lo recicló. Bien. Bueno, pero volvemos. Siempre confiamos en que otro colega haya trabajado tan bien como nosotros y por lo menos le saque una foto al palier, que es importante, justamente para darte cuenta más o menos el estado del edificio. Y si no, la otra que tenés es llamar a tu colega, decirle que sos un interesado, que querés ir a ver, concretar la visita y ves de cada comparable. Exactamente. Esa sería la otra. Pero bueno, hay veces que te lo quieren decir, otras veces no. Entonces, siempre tenemos plan A, plan B, plan C. Bien, pero acá lo importante es que el resto ustedes piensen que todos los otros factores fueron analizados y pensados. Bien, nada más nos enfocamos en las diferencias. Entonces, corregimos el primero. Ahora vamos al importante, el segundo, que está el 3% dando vueltas como un loco. El estado de mantenimiento. Dice menos 3%. ¿Por qué? Como habíamos dicho, está para reciclar. ¿Y cuál es la importancia? Como decimos siempre de la reciclar. Económicamente un montón. En tiempo también. Bueno. Pero es que en realidad no es un 3% del valor de la propiedad. Es un 3% del 20% del estado de mantenimiento. Bien. El valor lo marca después y te vas a dar cuenta después. Por eso lo tienen que pensar no como que sube o baja un 3% del valor metro cuadrado, sino de ese 20% es un 3% el que hace ruido. ¿Qué? Todo es criterio nuestro. Dije 20, a mi criterio, porque es importante el estado de mantenimiento cuando tenemos comparables que necesitan reciclar baño y cocina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerle mucha plata a ese departamento para hacerlo habitable. Pero en este caso hay baño y cocina, un 20. Si fuera por ahí, nada más, una de las cosas podés poner un 15, pero en realidad la importancia tiene que estar en un 20 porque nos afecta al bolsillo, pero en lugar de un 3, si solo fuera un baño, le pongo un 2 o un 1.
¿Bien? Acá pegaría fuerte. Ya lo vamos a ver. Sí. En ninguno, no es comparable. Si seleccionas 3, tienen que ser súper. Claro, justamente, los más afilados. Bien, y en propiedad horizontal, acá en Cava, podemos elegir perfectamente 3. No necesitamos 20. Distintos son otras cuestiones por ahí donde no tenemos tanta cuestión residencial, bien, que tenemos más reducido el tema de propiedad horizontal. Pero propiedad horizontal en Cava es lo que abunda. Y viviendas unifamiliares donde nos alteraría esto, el mejor método nunca va a ser el comparable por más que me odien. La vivienda unifamiliar se tiene que tasar sí o sí por costo físico depreciado. ¿Bien? Porque no va a haber nunca dos casas iguales, ni siquiera cerquita. ¿Bien? ¿Qué cosa? Las viviendas unifamiliares sobre lote propio se deben tasar por el costo físico depreciado, con las famosas y queridas tablas de Rossi Heideke, que si alguno quiere hacer una charla de eso, se lo pueden proponer al colegio y yo encantada. Y evidentemente después el segundo método, que es el residual estático, para saber lo que se hace. Eso es otra. ¿Bien? Sí. Pero bueno, estamos en el de comparable y no nos vayamos a otro método que hoy no está. Porque si no, no terminamos más. ¿Bien? Bueno, volviendo. ¿Se entendió el porqué del 20 y no del 15? ¿Bien? La importancia de esto es subir siempre acá. Y corregir. Lo estoy durmiendo. Lo estoy durmiendo, pobre. ¿Llegan a ser mis alumnos? Salga del aula ya. Bueno, claro. Y siempre la corrección, tratar de ir a criterio, subiendo, bajando. Y nunca pensemos en que sube un 3 o baja un 3 del valor de la propiedad. No, todavía no llegamos a eso. Vamos a llegar con el final. ¿Bien? Es ese pedacito del 3% sobre el 20%. Y obviamente en orientación y vistas, insisto, un 1% porque no está fea la vista. Da un edificio contra un parque, pero no es fea. ¿Bien? Si fuera un interno contra un frente y la verdad que el resto de las cosas estaría bastante similar para que lo pueda tomar como comparable, le pongo un 20% a la parte de orientación y vistas y lo modifico en un 3. En realidad no. Se puede llegar hasta se recomienda llegar hasta un 5, pero tendría que ser como el resto. Claro, lo más ajustado posible, lo más similar posible. ¿Bien? Sí, ahí se puede ir modificando justamente alguna cuestión en eso. Nada más, el resto estaría, claro. Entonces ahí sí lo modificás un poco, pero en realidad es la mayoría. Entonces, pero si me pones en 3 diferencias que tengas, un 5 en cada una, te va a dar que cualquier cosa alterada. Ay, soy yo que muevo las manos con el micrófono. Bueno. Y en el comparable 3, mismo criterio. Si está para reciclar, está reciclado, divino para entrar, bueno, le vamos a subir un 3. ¿Bien? Que afecte a esto. Siempre las correcciones, si son positivas, si son superiores, quiero decir, da positivo, y si son inferiores, dan negativo. Ahora, hicimos esto, ¿cómo llegamos al valor? Necesitamos llegar a esto, que está acá.
A eso llegamos analizando de esta manera. Hacemos la corrección por el factor de ponderación. En el comparable 1 tendríamos que hacer un 1 por 15%, nos da un resultado en coeficiente, lo multiplicamos por 10 y nos da 1,50 positivo. Si quieren lo pueden hacer. Segundo comparable es menos 3, porque está en negativo, por el 20%, menos 1, todo seguido, por el 12%. Resultado, multiplicamos por 10 y nos da menos 7,20. Y el 3 es menos 1 por el 15% más 3, porque está en positivo, por el 20%. Igual, multiplico por 10, me da 4,50 positivo. Después de ese razonamiento matemático de que ese pedacito por el del 15%, ¿bien? Nos da un total acá del comparable 1 que dice que mejor que la propiedad objeto en un 1,50%. Entonces, si el comparable valía $2.111 por metro cuadrado, mi propiedad objeto va a valer más o menos. Menos. ¿Cuánto menos? Un 1,5% menos. O sea que va a valer $2.079 el metro cuadrado, que es inferior a la propiedad objeto en un 7,20%. Entonces, si valía $2.300 el metro, el mío va a valer un 7,20% más 2.300. Paramos un segundito acá. Ahí voy. Este menos 7,20 puede estar debido a dos cosas. La primera, que es la que pasó acá, que es que hay que reciclar algo. Entonces la ponderación tiene que ser fuerte. Y no conseguimos otro comparable tan similar en el resto de las cosas, entonces ponemos ahí, ¿bien? El énfasis. Pero puede ser que no sea por este caso y sea un error nuestro de haber elegido ese comparable. Cuando supera el 5 final, alerta, en propiedad horizontal. ¿Bien? Si no, el método se altera. Y el comparable 3 es mejor que la propiedad objeto en un 4,5. $2.400 el metro, 2.300 sería el valor de mi propiedad en relación a ese comparable. ¿Bien? Si se dan cuenta, el primer, que es casi similar, $2.100 el metro. El tercero, reciclado, está $2.400 el metro. El del medio, el segundo, $2.300 para reciclar. ¿Qué nos decanta? Que este puso cualquier valor. Entonces, para que a nosotros no nos altere el método, es que tenemos que hacer esa ponderación fuerte. Y a veces pasa con diferencias reales mucho más grandes. Estamos viendo a veces que hay propiedades que están a similares, $3.000, otras están a 2.800, 3.100, y uno lo tenés a 4.000. Y decís, es un montón. Y mucho de esto tiene que ver cuando no hacemos este análisis y trazamos por valor metro cuadrado en la zona. Estadísticas. Los valores en
Palermo Rondanentre, para viviendas usadas, porque dicen así las estadísticas, la tienen clarísima, viviendas usadas de más o menos 50 metros andan entre 3.800 y 4.500 dólares el metro cuadrado. Promedio. Entre 3.500 y 4.500 dólares el metro cuadrado. Ok, yo soy propietario y quiero que me lo vendas a 4.500 dólares el metro. Y yo te voy a comprar y va a ser a 3.500. En el medio estamos nosotros, que le tenemos que demostrar al propietario que no es el Palacio de Buckingham, ni al comprador que está comprando una piecita. ¿Bien? En realidad no, porque en este caso esa diferencia se ve reflejada acá y yo ya lo bajé. Si te das cuenta, te varía, pero está contabilizada. ¿Bien? Yo, si consiguiera otro comparable, lo muevo. Si no hay otro comparable y sé que ese está desvirtuado, obviamente en lugar de sacarle un 10% de margen del valor de la oferta de lo que estaba publicado, y le bajo un 15, un 20. Exactamente. Sí, en realidad ya al principio. Sí, pero es mejor siempre entre 3. Lo mejor siempre es, ya que achicamos, pero achicamos entre 3. Pero ya acá lo hubiera hecho en el momento que yo vi el valor metro cuadrado normal, sabiendo que este estaba para reciclar esas dos cosas. Entonces ya si no hubiera conseguido otro, ya le hubiera ¿no? Sí. Ya le hubiera bajado el valor de oferta, ¿bien? Para que dé algo establecido. ¿Ven que en nuestros criterios nos salta directamente el tema? Sí. Eso todavía más, evidentemente. No es lo mismo el que estás hace 20 días que hace más de un año que te ponen. Por eso, entonces, cuando nosotros vemos que está hace más de un año, o como este que por ahí está hace poco, pero está delirando con el precio, queda en nosotros bajarle al valor ofrecido en lugar de un, no sé, margen de negociación en un mercado normal, un 8, un 5, un 10, le mandás un 15, un 20. ¿Bien? Dependiendo de la época puede ser lo que se marque. Le bajás un poco más para hacerlo acorde a la situación. Pero eso ya nos va a decantar por nuestro criterio y nuestra experiencia al principio. Entonces ya después el resto va a salir. ¿Bien? Ahora tenemos los 3 valores y obviamente promediamos. Y nos dice que nuestra propiedad objeto va a valer 2.316,82 dólares por metro cuadrado. ¿Hasta acá más o menos cerró? ¿Y ahora qué hacemos? Al propietario. Sí, le explicaste todo. Y te dice, ¿y cuánto vale mi casa? Una casa de 100 metros cuadrados totales. 2.316 por 100 metros, ¿no? Mal. ¿Me pasas a la próxima filmina? No. La tasación. Ahí va, ¿cómo? Bien. Exactamente. ¿Qué cosa cambió post-pandemia? Post-pandemia una terraza, un patio, un balcón, empezaron a tener una ponderación de las personas. No, no es lo mismo una ponderación, que lo que te hace es darle un valor que ya lo estás contabilizando al momento de plasmarlo ahí con el balcón, con la superficie cubierta, al valor real. No toda la superficie vale lo mismo. Pero ya lo hiciste en la ponderación. Ya lo ponderaste ahí. Muchísimo, o sea, del 80% de lo que yo
estrenar y el metro del balcón va al 100%. Y me lo pasan al 100 y lo vendo al 100. Y cuando me dicen, ¿cuánto tiene? 34 cubiertos, 38 totales. ¿Sabes? Entonces, vale. ¿Y eso es correcto? ¿Le salió lo mismo al constructor hacer el cubierto que el descubierto? Volvemos. También tenemos el que quiso poner algo a reciclar a casi $2.400 el metro. ¿Está bien? No. Bien. Volvemos. Se paga más. El que busca balcón terraza, capaz que... Volvemos. La ponderación. Esto es homologación de superficie. No tiene nada que ver. Cómo se debe presentar, después cada uno, creo que de eso va la charla. La verdad es que 75 veces cada uno utiliza su criterio en cada caso particular, pero ella te da fórmula base para que después vos dates y cada cliente te lo va a aceptar, ¿no? Exacto. Insisto. Una cosa es lo que corresponde hacer y otra cosa es lo que, como todo, no es lo mismo. Para nosotros en el momento de ponderar los comparables, cuando nos toca 3 ambientes en Recoleta, en planta baja normal, a uno que tiene planta baja con el uso exclusivo del patio de atrás, que encima lo hicieron jardín. Va a valer más. Y ya lo hicimos en la ponderación. Ahora, esa superficie ni siquiera es de la unidad funcional. Exactamente. Entonces no tendría ni que valer. Sí le das la ponderación que corresponde, pero no el valor que corresponde. La superficie obviamente cubierta siempre va a ser al 100% del valor de la propiedad. La semi a la mitad. Descubierta al 20% y el balcón al 33%. Pásame la filmina siguiente, que es la última y ya no los torturo más. Supongamos, donde dice metro cuadrado es la superficie bruta por escritura. ¿Bien? La escritura dice que tiene 52 metros cubiertos, 1,55 de semicubierta, descubierta de 15,20 y un balcón de 5,90. El balcón semicubierto. No, el balcón tenés 2 opciones. Lo que se llama balcón, y acá voy a hacer lo mismo que hago en la facultad y se me van a reír, el balcón vuela. Es el que sobrepasa la fachada. Hay muchos que le mal llaman balcón y es el que está metido para adentro. No vuela, entonces esa sí es semicubierta. Es más, eso también, exactamente, pero a veces que son realmente como si fuera balcón. De hecho, lo vemos un montón que por cuestiones de construcción no se puede hacer balcón voladizo, sino que se hace retirado para adentro. Ese retirado para adentro es semicubierta, por más que todo el mundo le diga balcón. Es como nosotros, balcón aterrazado. Mentira, o es balcón, que es el que vuela, o es terraza. Punto. Pero re comercial, balcón aterrazado, garpa. ¿Se entiende? Una cosa son los modismos, otra cosa es lo que realmente. Y en la escritura va a decir semicubierta esa superficie más que balcón. Sí. Evidentemente, porque nos encanta, igual que el balcón aterrazado. Hay cosas que... claro, no, por eso te estoy diciendo, comercialmente sí, pero a efectos de lo que vale, no. ¿Bien? Porque esas sí tienen mayor construcción que un balcón. ¿Bien? Sí. No. No. Sí. Es más, muchas veces leemos que dice superficie semicubierta, como dice acá, por ejemplo, de 1,55 y la estás buscando. Y vos decís, ¿cuál es? El lavadero.
porque por la superficie no se puede contabilizar como cubierta por el agrimensor inicial que va. No lo decimos nosotros, por las escrituras, quien decide a qué corresponde qué es el agrimensor. Después, el escribano transcribe en el reglamento y después nosotros acatamos, nos guste o no. Y después nosotros lo deformamos en nuestra profesión diciendo balcón aterrazado. ¿Bien? El aire libre, sí, bueno. Espacio libre aéreo, espacio propio aéreo. Bueno, en fin. Pero garpa. Con lo cual, lo que vamos a homologar, a homogeneizar en este momento es la superficie, el valor metro cuadrado. La cubierta dijimos que era el total del valor que nos dio por el método de tasación y después vamos la semi a la mitad, la descubierta al 20 y el balcón al 33. Multiplicamos y llegamos al valor de la propiedad tasada, valor de tasación, $127.824. Y al propietario le vamos a decir, su propiedad vale $127.824. Y lo vamos a publicar en 135, 130, lo que sea. Pero su propiedad vale 127. Y en la autorización de venta que me haga, le voy a poner que su propiedad vale 127.000. Y que yo lo voy a publicar en 135.000. Cualquier oferta superior a 127.000 está ganando plata. El que le pague 127 está pagando el valor real de su propiedad. El resto es ganancia. Porque hay muchas personas que ponen, muchos colegas y demás, que dicen que la propiedad, y el propietario siempre se queda con lo que le conviene. La propiedad vale 135.000, pero estimamos un valor de cierre en 127. ¿Por qué yo tengo que vender por menos plata de la que vale mi propiedad? ¿Ven lo que hace un cambio de palabra? Su propiedad vale 127. Vamos a tratar de ganarle plata a eso y lo publicamos en 135. ¿Bien? Porque sabemos que estamos en un país de regateo y que a nosotros nos encanta regatear. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una zona como San Telmo, que una cuadra es muy linda y no es una... Vivo en San Telmo. Evidentemente, hace 49 años que vivo ahí. Y una cuadra te cambia un montón. Bueno, lo ponderás en el valor metro cuadrado inicial del comparable. ¿Y en qué? En realidad, ¿qué? Ubicación. Mejor ubicación. Entonces ahí ya te va a bajar. Le pones el 20 a ubicación y vas modificando la corrección entre el 1 y el 3. Dependiendo qué tan. Siempre van a modificar. Autopista también. Boulevard también. Cambian los valores. Entonces siempre, insisto, nuestra función siempre va a ser tratar de conseguir que lo más cerquita y acotado. Cuando no, los pasajes los odio con toda el alma. Igual que los PH. Los odio con toda mi alma. Son lindos para vivir, para tasar, no. Bueno. No. Ah, bueno, sí, pero te lo hago por costo físico. Lo mejor es que encima en pasaje por residual estático el lote vale muchísimo menos, no vale nada. Sí. La que decía el uno de los ponderables, factibilidad de comercialización. Sí. Mira, ahí tenés en cuenta un montón de cosas, pero la principal, vamos a marcar más la diferencia con la nuestra, pensando y analizando más la nuestra que la de los comparables, porque hay información que nos va a faltar de los comparables. Por ejemplo, sabemos que nuestra propiedad tiene que, salió la declaratoria de herederos, decimos, re fácil, tracto abreviado, es una pavada, sí, pero ¿pagaron la tasa antes? Porque si no pagaron la tasa,
antes del tracto abreviado, sí o sí hay que presentarlo en el juzgado, y eso, donde hay un juzgado en el medio, una operación de 30 días se nos transforma en una de 4 o 5 meses. ¿Bien? Entonces, va a ser más difícil por ahí comercializar la nuestra, sabiendo que tienen que esperar eso, ni te digo si te agarra justo diciembre. Hasta febrero no sale. Y algo más común que puede pasar, y ahí sí lo vemos en los comparables, es cuando dice se vende con renta. Y también la nuestra, que se venda con renta. ¿Qué pasa? Vos querés vender, el otro que compra quiere entrar. Y si lo quiere para inversión, no quiere el inquilino que está, porque no lo conoce, porque no sabe cómo es el contrato y no le interesa. Entonces la comercialización va a ser más lenta, más difícil. Otro ítem que yo pongo en factibilidad de comercialización son las escaleras. Cuando nos toca un segundo, tercer piso por escalera. Es más difícil de comercializar que otro que tiene ascensor u otro que esté en planta baja. Pero ¿y si no conseguís? Y si no conseguís, ponderás esa diferencia. De esa manera. ¿Cómo lo ponderás o cómo lo bajarás? O sea, ¿cuándo le pones a uno que tenga escalera? El tuyo tiene escalera, la propiedad objeto, y el comparable no, tiene ascensor. Sí. ¿Bien? Es un segundo piso por escalera contra un segundo piso con ascensor. Tampoco vayamos al 10º piso con ascensor. ¿Bien? Entonces, segundo contra segundo, decime vos, si la propiedad del comparable está en $1.000 el metro cuadrado, ¿la tuya cuánto crees que vale si es la única diferencia? ¿Va a valer $1.000? Entonces, ¿cuánto menos? ¿Cuánto menos? Hacemos un factor de ponderación de un 20, 25, le metemos un 3 y ahí te va a dar el número, más o menos. 3. Bien, siempre con un factor de ponderación de un 20, 25, una corrección más baja. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Los aburrí mucho? Pasamos a la siguiente filmina, por fin. Para cerrar, y ya en serio cierro, una tasación basada en un método nos permite justificar el valor ante los propietarios inexpertos, porque hay que remarcarles, son inexpertos. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás diciendo esto si mi vecino de 4 cuadras para allá lo vendió a tanto? Y es igualito al mío. El de él está de reciclar y el otro está impecable. Defender la negociación entre los compradores evitando ofertas agresivas. A ese loco que había publicado ese valor de $2.300 el metro cuadrado, va a llegar uno y le va a decir, ¿sabes qué? Esto por 900, por 1.900, si no nada. Demostrar profesionalidad, nuestra profesionalidad. Somos profesionales, estamos en un colegio, estudiamos una carrera, estamos matriculados, cobramos honorarios, somos profesionales. ¿Por qué no le dicen a un abogado con qué ley los tiene que defender? Y a nosotros nos quieren poner un valor de la propiedad. No corresponde. Nosotros tenemos que tener este argumento para decirles, no, señores, ¿ve? ¿Usted pagaría más por esto que es diferente, por este comparable que es diferente al suyo? No, entonces, ¿bien? Y es que si no me pone ese machete no me acuerdo. Cerrar ventas en tiempo y forma. Tener un buen valor de tasación implica que la venta va a ser fluida. Dejemos de coleccionar propiedades más de un año y tratemos de agilizar. ¿Bien? Y obviamente tenemos un tema ahora.
Evitar caídas de operaciones con créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios de hoy mandan tasadores, obviamente, y estamos todos rezando. A ver, que el tasador me dé, porque si no el otro no compra, porque si no... Y no es rezar, es decir, esto, hay gente que sí. Porque hay gente... A este $2.300 el metro se le iba a caer. Pero no se le cae porque el banco es un desgraciado, es porque él tasó mal. Y en realidad el banco le va a decir, mira, no vale $2.300, así que yo no te voy a prestar sobre $2.300, te voy a prestar sobre 1.900, que es lo que vale. Exactamente. Entonces, se te va a caer no porque el banco no quiso, es porque no le va a prestar la plata que no vale. ¿Cuál es el criterio del por qué si hay una modificación respecto del plano deja de ser autocrédito? No, sí y no. Ahora vamos. La mantenemos ahí. Bueno, te la voy a contestar ahora. Así soy. Me arrepiento y después vuelvo. El tema de la modificación de planos es también cómo lo tomamos nosotros. Nosotros tenemos un 3 ambientes divino, bien, enorme, pH, que es donde más pasa, porque en el resto no pasa. En un monoambiente de 18 metros no vas a agregar nada. Pero en los pH sí. Es el del fondo. Por eso, pero que vamos, es fácil. Yo tengo un pH atrás, espacio aéreo propio, y le mandé el cuartito del nene, porque me creció ya el nene, entonces, y tengo al otro hermanito abajo. Y como el hermanito es más chico, le molesta al nene, entonces le hago la habitación arriba con un bañito. Divino. Ocupé el 60% de la terraza. Ocupé el 60%, es lo mismo, 60% de la terraza. Nosotros lo tasamos y le ponemos a esos 60% más de construcción el valor de superficie cubierta. Error, está mal. Entonces, no va. Si nosotros le ponemos el valor que corresponde, va a venir el tasador del banco y te va a decir, pero esta construcción, sí, bueno, pero el valor no está contemplada en el valor. Entonces, te va a decir, regularice y toma. Podés tener el plano hecho. Lo podés tener bien. ¿Bien? No lo tenés en escritura, lo tenés en el plano declarado, tenés todo, no vas a tener inconveniente. El problema es que no lo tiene nadie. Y el problema está en que nosotros a eso encima lo tasamos mal. Y por otro lado, el banco, eso, para que el día de mañana, si lo tiene que hacer líquido, tiene que hacer ¿qué? ¿Y gastar plata en qué? Reglamento, escritura y el plano. ¿Se creen que realmente va a ser eso? No. La liquidez de ese departamento va a ser. Los entrepisos, lo mismo. Tenés entrepisos que te los pasan bien y entrepisos que no. ¿Bien? Entonces, no pongamos apto crédito algo que no corresponde que sea apto crédito. Sí. Sí. Si tenés toda esa construcción, no. No es un todo. Porque el banco para venderlo lo va a tener que vender fidelizando las cosas. Es como que también y no se olviden que también el valor de la escritura va a ser en 100. Para arriba, no interno, no en el piso, sino para arriba. Tenés que tener la autorización de todos los demás porque usar un espacio. No, te corrijo, ni siquiera autorización. Tiene que estar cambiado el reglamento de copropiedad para que modifique eso. Nadie lo hace. Entonces, la que nos queda a nosotros es decirle acá al propietario, tienen dos caminos, muchachos. La primera es, o regularizamos esto o no lo ponemos apto crédito. Sí. Eso es otra cosa. El hipotecario es otra.
No, los tienen que pedir y hacer. Sí. No van a tener que cambiar, no tienen reglamento. Van a tener No, pero sí los planos actualizados los tiene que tener. claro, los planos. Aparte en eso también ahora está la ley de parcelamiento. A ver, no empezamos a hacer igual. Pero Sin plano, pues no había, por la antigüedad del lote. Que... Bueno, distinto es, volvemos. También calculo yo que el Cábana no va a tener los planos, pero sí se va a aceptar porque es el Cábana. Entonces tenemos esas cuestiones. ¿Qué? En el caso de que un copropietario sume metros a los 10 años, o sea, porque creo que en el transcurso de esos 10 años tienen la posibilidad, todos los copropietarios, de pedirle que vuelva a su estado anterior. Por supuesto, pero siempre. No sé si son 10 años, no sabía que había un plazo, porque no soy abogada, ni lejos de serlo. Pero sí, lo pueden pedir que se vuelva al estado anterior. Sí. Sí, pero tenés un periodo en el cual yo creo que son 10 años, después de los 10 años no podés exigirle al que lo hizo. No sé, a mí me parece que no hay plazo, pero insisto, desconozco. ¿Qué? ¿Eso con qué porcentaje le tomás? Si es una construcción realmente sólida y demás, yo lo sigo tomando como un descubierto, pero en lugar de darle un 20, por ahí le sumo un 50. ¿Bien? Bueno, y la última de todas, la más importante, fidelizar clientes. Si querés ya podés poner en la última filmina. Fidelicemos clientes. Si nosotros trabajamos bien, hacemos las cosas bien, ganamos. Ganamos en eso, en fidelizar al cliente. Nuestro cliente es nuestra mayor fuerza motora. ¿Bien? Y no nos olvidemos de algo. Somos colegas, necesitamos unión, y yo lo digo siempre a mis alumnos, tenemos una gran ventaja, somos una red. Conectémonos y 2 puntos en la mano valen más que 4 volando, siempre. Muchísimas gracias. Gabriela. Gabriela Gisto, sí, soy yo.